Francisco Menéndez, el primer oficial militar afroamericano de la historia de Estados Unidos, pudo también haber fundado una ciudad en Cuba, donde presuntamente terminó sus días. Este es uno de los giros increíbles de la historia de este mandinga africano que fue llevado como esclavo a la Carolina Británica. Su vida se convirtió en una continua aventura en busca de la libertad, que comenzó cuando escapó de la esclavitud y se unió a los indios Yamasee durante 3 años. Cruzó a la Florida española, atraído por un edicto que daba la libertad a los esclavos del Imperio Británico que se convertían al catolicismo y se integraban a la milicia. En la Florida, Menéndez pasó a residir en San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos, fundada por los españoles. Allí adquirió su nombre cristiano y fue nombrado jefe de la milicia de esclavos y afroamericanos libres, que combatían junto a las fuerzas españolas. Menéndez obtuvo su emancipación en 1738, cuando fue enviado junto a un centenar de esclavos y ex-esclavos a fundar el asentamiento Santa Teresa de Mosé, la primera comunidad de afroamericanos en Estados Unidos. Tras la destrucción de ese enclave, a 1,5 millas de San Agustín, Menéndez se unió a la tripulación de un barco corsario, que fue capturado en 1741 por los ingleses. De nuevo esclavo británico, el mandinga fue enviado a las Bahamas. Sin embargo, los documentos históricos lo identifican luego como comandante del fuerte Mosé, reconstruido en 1752. Su incursión en Cuba comenzó cuando la Florida española pasó a manos de la corona británica y los habitantes de San Agustín y el fuerte Mosé fueron llevados a esa isla. Según documentos históricos, Francisco Menéndez llegó a Cuba en 1763 y fue ubicado en la villa de Guanabacoa, cerca de La Habana. Posteriormente, su nombre aparece entre un grupo de habitantes de San Agustín que fundó la población cubana de San Agustín de la Nueva Florida, actualmente denominada Ceiba Mocha. Usualmente, la historia de esa población refiere que fue fundada por los españoles de Islas Canarias, que habían residido en San Agustín de la Florida, sin aludir a los afroamericanos que se incluyeron en el grupo de refugiados. Pero la historiadora estadounidense Jane Landers halló registro sobre la presencia de Menéndez entre el grupo de fundadores de Ceiba Mocha. La investigadora también encontró evidencia de que Menéndez regresó poco tiempo después a La Habana con su esposa y 4 hijos. Regresó Menéndez a la Florida norteamericana, continuó su aventura en otra isla del Caribe o terminó sus días como un habanero que dejó una descendencia cubana. La respuesta a esta pregunta se desconoce hasta hoy, pero lo más probable es que algunos cubanos podrían llevar la sangre de este mandinga, reconocido como el primer oficial afroamericano de la historia de Estados Unidos.